Dios les bendiga, iglesia. Es un placer estar aquí. Es un placer estar con el pueblo del Señor. Y si algunos no me conocen, mi nombre es Mario. Por la gracia de Dios sirvo a esta iglesia y soy uno de los ancianos de este lugar. Cuando nuestro pastor me llamó para decirme que si podía traer la palabra el día de hoy, me puse un poco nervioso y estuve unos segundos en silencio. Y le contesté y le dije, claro que sí. Y Dios puso en mi corazón recordar el sacrificio que Él pasó en esa cruz, en el monte llamado Gólgota. Por favor, si trajo Biblia, ábralas. Vamos a estar leyendo en Mateos 27. Y si no, vamos a tener los versículos en el screen. Amén. En esta noche estaré compartiendo las últimas frases que nuestro Señor Jesús pronunció. Las 7 últimas palabras que a través de los años han dejado una huella en todas las generaciones y en los corazones de aquellos que muchos de nosotros entendemos. Nuestro deseo en esta noche es que entendamos que estas palabras no son una simple historia de lo que pasó con Cristo en esa cruz. Que estas 7 palabras puedan hacer una diferencia en nuestras vidas, que nos ayuden a mejorar y crecer como creyentes. El objetivo principal de este sermón es que cada palabra que pronunció nuestro Señor Jesús allá, que nos ayude a ser mejores esposos, mejores hijos, mejores madres. Que muchos de ustedes hayan escuchado, sé que muchos de ustedes han escuchado muchos sermones de las 7 palabras, pero más que nada un sermón quiero que sea una administración para tu corazón y que cada palabra que el maestro pronunció antes de morir podamos aplicarlos a nuestras vidas. Ese es el propósito de esta noche. Inclinamos nuestros rostros y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Te pedimos por tu palabra, que cada uno de nosotros dispongamos nuestros corazones en esta noche para recibir tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Que cada palabra que Jesús pronunció allá en el monte Gólgota hable a nuestros corazones y que podamos ser mejores hijos tuyos, llevando tu ejemplo para aquellos que aún no te conocen. Que nosotros como creyentes seamos mejores cristianos y podamos seguir creciendo en todas las áreas de nuestras vidas. Te pedimos que este sermón no sea uno más en la lista de nuestras mentes, sino que ministre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, esta no es una historia de un libro o de alguna película. Estos son acontecimientos verídicos, hechos reales que hace más de 2000 años pasaron. A nuestro Señor Jesús lo trataron como el peor de los delincuentes. Él murió en la cruz porque quería nuestra salvación, y esto es exactamente lo que vamos a leer. Dice la palabra de Dios: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido quiere decir lugar de la calavera. Y llevándole, tomaron a cierto hombre llamado Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que fuera caminando tras de Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo, y de mujeres lloraban y hacían lamentaciones por él. Iglesia, muchas de estas mujeres miraban cómo era llevado nuestro maestro para ser crucificado como un delincuente. Eran mujeres que habían recibido sanidad, restauración, salvación. Cuando el Mesías coronado de espinas, lleno de sangre por los azotes recibidos en su cuerpo,
Su espalda estaba destrozada. Y pensamos muchas veces que los golpes eran con alguna vara o algún cinto. No, era con un látigo. Y en ese látigo traían puntas de hueso para que al pegarle destrozara su piel. Esa era la cruel tortura de los romanos en esa época. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, dice: mas angustiado él y afligido, escuche, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Nuestro Señor Jesús nunca pronunció una palabra para defenderse o para poder maldecir, a pesar del sufrimiento que estaba pasando. Y al llegar al monte Gólgota, lo clavaron en una cruz. Llevaban también con él a otros dos prisioneros, malhechores, ladrones, para ser muertos y crucificados. A uno lo crucifican a la izquierda y el otro a la derecha. Y dicen la palabra de Dios: y habiéndole crucificado, los soldados se repartieron sus vestidos, echando su suerte para que se cumpliera la profecía de Isaías. Nos trasladamos al monte Gólgota. El monte Gólgota estaba plegado de gente, multitudes que habían venido a ver esta dantesca muestra del odio humano a un Dios que les amaba. Y dice la palabra de Dios: todos los que pasaban frente a la cruz, escuche, todos los que pasaban frente a la cruz se burlaban de Jesús y le injuriaban y meneaban la cabeza. Y se reían y decían frases como estas: tú que derribas el templo y en 3 días lo levantas o lo reedificas, sálvate a ti mismo, porque dices que eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Y lo ofendían y le decían muchas otras cosas más. No, a Jesús no les sirvió que resucitara a Lázaro. A ellos no les bastó que liberaran al demoniado de Gadareno. No les bastó que abrieran los ojos a Bartimeo. Tampoco a ellos les bastó que él hiciera comida, multiplicara los panes, multiplicara los peces. Nada de esto les sirvió a ellos. Pero ahí en esa cruz lo llevaron a pronunciar su primer palabra. Por primera vez el Cordero abrió su boca, pero no para maldecir, no para enjuiciar, sino dijo la primera palabra. Y dijo esto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor de Cristo era y es tan grande, mis hermanos, que no solo perdonó a sus verdugos, sino que clamó a su Padre pidiendo el perdón de ellos. Jesús, nuestro Señor, puso en práctica en la cruz lo que les había enseñado a sus discípulos. ¿Y qué les había enseñado a sus discípulos? Dice la palabra de Dios en Mateo 5:43, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por aquellos que ultrajan y persiguen. Estas eran las palabras de nuestro Señor Jesús. Jesús poniendo en práctica en la cruz lo que les había enseñado. Y ahora el propósito de esta palabra para nosotros es esta: ¿todavía guardamos rencor en nuestros corazones? ¿Todavía no podemos perdonar a alguien que nos hizo daño?
pero somos cristianos, sí. Y venimos los domingos a la iglesia y cantamos hermosos coros, hermosas alabanzas a nuestro Dios. Claro que sí, es hermoso y qué bueno, porque es un proceso, lo sé. Pero el propósito de esta primera palabra no es historia, hermanos, es un hecho real. Jesús nos demostró en la cruz, nos enseña a nosotros que debemos perdonar. Yo te digo en esta noche, con esta palabra de nuestro Señor, si te han hecho daño y te han lastimado injustamente, es necesario que hoy puedas perdonar. No permitas que el rencor rompa tu comunión con Dios. Porque cuando no podemos perdonar, Dios dice en su palabra que Él tampoco nos podrá perdonar. Y esa es su palabra. Si tú sientes hoy algo en tu corazón referente a esto, hoy te pido que hagas una oración en tu corazón por tus enemigos o por alguien que tú sientes alguna situación difícil. Y te aseguro que te sentirás mucho más mejor. Prosigo con la historia. Al lado de Jesús estaban dos hombres también sentenciados a morir, como ya se los había mencionado. Estos hombres eran ladrones, asesinos, hombres de muy mala reputación. Y la palabra nos dice, y uno de ellos, no conforme con lo que la gente decía, le dijo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero su compañero le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él? Una luz brotó en la mente de este hombre. Algo iluminó su negro corazón, ¿sí? Y era la luz del arrepentimiento. Cuando miró Jesús a este hombre, pronunció la segunda palabra y le dijo: de cierto te digo, increíble, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto nos muestra, querida iglesia, querido hermano, esto nos muestra que nunca es tarde para arrepentirnos, que la gracia de Dios es tan grande que hasta en el último momento de tu vida, si te queda algún destello, escucha, si te queda algún destello de arrepentimiento, puedes clamar a Dios, Él te escuchará y te perdonará. Pero también quiero decirte algo: no aproveches esto para el último momento de arrepentirte. Tú no sabes si Dios en un instante te cortará la vida. Tú no sabes si en un instante Dios corte la existencia. Solamente Él lo sabe. Pero si tú tienes un momento, aprovéchalo de arrepentirte. Jesucristo mostró su divinidad, porque solo Dios puede llevar a los hombres al cielo, solamente Él. El Señor Jesús dejó a un lado sus terribles dolores con el único propósito de ayudar al ladrón arrepentido. Así era nuestro Dios, con ese gran corazón, con ese gran amor. Y aquí viene la siguiente enseñanza para la iglesia, para nosotros. ¿Nos acordamos de alguien que tiene necesidad? ¿O creemos que a nosotros se nos atienda primero, sin preocuparnos por nuestros hermanos o hermanas o por el prójimo? Recuerda las palabras de Jesús: como el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate
por todos nosotros. Dios, mis hermanos, hoy te invita a hacer lo mismo. Deja a un lado tus preferencias, haz un esfuerzo por los demás. Deja a un lado tus angustias y extiende tu mano al más necesitado. Para eso estamos la iglesia. Para eso somos la iglesia. Servir a tu prójimo. Este es un legado de nuestro Señor Jesús. Ahora Jesús clavado en esa cruz, mirando hacia un lado, mira a su madre y a su discípulo llamado Juan. Todos los demás discípulos que habían estado con él lo abandonaron. Se fueron, corrieron, tuvieron miedo, tuvieron temor por todos los acontecimientos que le estaban pasando a él. Y entonces Jesús mirándole les dijo la tercera palabra: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Qué hermoso. Qué hermoso, porque Jesús no se olvidó ni siquiera en la cruz de su madre. No se olvidó de su madre a pesar de tanto y tanto dolor que él tenía. Se preocupó por su madre. Y aquí viene una enseñanza para nosotros. ¿Qué tan buen hijo eres? ¿Qué tan buen hijo? ¿Qué tan buena hija? Si aún tienes a tu padre en vida, ¿te acuerdas de tu padre o de tu madre? ¿Los ayudas en sus momentos de necesidad? Si tienes la oportunidad, ¿los visitas? ¿Has podido mirarlos a los ojos y decirle: mamá, papá, yo te amo? ¿En algún momento de tu vida has pensado en eso? ¿Te acuerdas de esa mujer que te dio a luz y te tuvo durante 9 meses? Y que a pesar de todo fue tu madre, te crió, se desarrolló contigo, te dio el crecimiento, te dio la sabiduría, te llevaba a la escuela y miró siempre por ti. Desde aquella hora Jesús le dijo: mujer. Desde el tiempo de que ese momento Jesús le dijo: mujer, él la recibió como su madre. Y la pregunta nos haríamos: ¿por qué Jesús no le encomendó a sus hermanos? ¿Dónde estaban los demás hermanos? Santiago, Judas. Porque déjame recordarte que Jesús tuvo 6 hermanos, 4 hermanas y 2 hermanos. La respuesta es muy clara. Sus hermanos aún no habían creído en él. Ellos se convirtieron después de la resurrección. Jesucristo fue excelente maestro, pero también fue excelente hijo. Jesucristo sabía que su muerte le causaría un gran dolor a su madre María. Por esta razón encomendó a Juan el cuidado de ella. Y nos deja una reflexión aquí. Muchas veces obtenemos más ayuda de nuestros hermanos en Cristo que de la propia familia. Eso es cierto. Este es un buen tiempo para decirle a tus padres cuánto les amas. El Señor Jesús nos deja esta gran enseñanza con estas palabras: el buen amor se demuestra con acciones. Un tiempo después de que Jesús entregara a su Padre al cuidado de su discípulo amado, pronunció la 4ª palabra. Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Momentos difíciles para nuestro Señor. Si observamos en la palabra de nuestro Señor, en estos momentos Jesús no lo llamó Padre, sino le dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué no Padre?
¿Por qué no, Padre? Le digo, porque en este momento el pecado de la humanidad estaba sobre sus hombros y Dios lo juzgaba por los pecados de la humanidad. Su Padre le dio la espalda. En ese momento ya no era su Padre, era su Dios, quien lo condenaba por el pecado de todo el mundo. La ira de Dios estaba cayendo sobre él y le estaba cobrando por cada pecado de la humanidad. Aquí tenemos la cuarta enseñanza para nosotros, los seguidores de él. ¿Seguimos añadiendo más pecado a esa cruz? Porque Dios nos sacó de esa mala manera de vivir. Porque Dios nos trajo con lazos de amor y de justicia para llevar una vida conforme a su gracia y a su voluntad. Seguimos voluntariamente después de haber conocido la verdad. ¿Seguimos pecando? Voluntariamente estoy hablando, porque somos pecadores y seguimos en un proceso y lo sabemos, pero voluntariamente, porque Dios nos trajo a esta iglesia, querido hermano, querida hermana, para aprender la verdad de la palabra, y eso es lo que hemos aprendido todo el tiempo. Pero aquí tenemos otra enseñanza. En el momento más doloroso que vivió nuestro Señor Jesús fue en la cruz. Fue cuando su Dios Padre le dio la espalda. Oh, sí, le dio la espalda. Ellos nunca en la eternidad se habían separado. Siempre estuvieron juntos durante toda la eternidad. La relación con su Padre en ese tiempo, en ese momento se rompió. La santidad de Dios y su justicia lo llevaron a darle la espalda al sustituto. Lo llevaron a darle la espalda a nuestro Maestro, quien llevaba sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. La santidad de Dios no le permitió mirar a su Hijo todo el pecado que él llevaba sobre sus hombros, porque Dios es santo. Es por eso que el salmista muchos años atrás, 1000 años atrás, había escrito este salmo. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y de noche y no me respondes. No hay para mí reposo. Y aquí está la respuesta: ¿por qué Dios no le escuchaba? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. La santidad de Dios no puede aceptar el pecado. La santidad de Dios no puede aceptar el pecado. Razón por la cual en ese momento Dios le da la espalda a nuestro Señor Jesús. Jesucristo, que sintió la soledad y el abandono de su Padre, guardó la esperanza de que su clamor, que muy pronto sería escuchado y muy pronto recibiría la respuesta. Jesús sabía que esa separación no duraría mucho tiempo. Él lo sabía muy pronto, que también muy pronto lo levantaría. El Salmo 22 lo dice: ustedes los que honran al Señor, alábenlo, glorifíquenlo, todos los descendientes de Jacob, todos los descendientes de Israel, pues Él no desprecia ni pasa por alto el sufrimiento de los pobres, ni se esconde de ellos. Él los oye cuando le piden ayuda. Nuestro Señor Jesús se sintió abandonado en ese momento. Le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Querido hermano o hermana, quizás tú te has sentido solo o sola como nuestro Señor Jesús.
pero no en la misma condición, ¿sí? Si crees que Dios te olvidó de tu sufrimiento, hoy te invito a que sigas confiando en nuestro Señor. Él sí te escucha, hermano. Jamás abandona a sus hijos. Él siempre escucha nuestras plegarias, nuestras oraciones. Quizás te has sentido solo en enfermedad. Quizás te has sentido solo, sola cuando piensas que nadie te comprende. Allí, en el momento de tu soledad, has estado triste y quizás sientes que ya no tiene por qué seguir la vida. Pero Dios te dice en su palabra: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Eso es nuestro Señor. Jesucristo confió en su Padre Celestial y Él lo libró de su angustia. Entrégale tu soledad a Dios en esta noche. Entrégale tus tristezas, entrégale tu sufrimiento, entrégale todas tus cargas. Él acudirá a ti en el momento preciso, pero confía en Dios. Prosigo. Dice la palabra de Dios: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo esto para que las escrituras se cumplieran. Y dijo la quinta palabra: tengo sed. Iglesia, hermano, hermana, quiero que te imagines a Jesús coronado de espinas, clavado en ese madero, clavado en esa cruz, con un rostro ensangrentado por los golpes en su rostro. Sí. Con su espalda destrozada por todos los latigazos que él había recibido. Como ya les comentaba, con un látigo que en las puntas tenían huesos para que poder pegar y arrancar en la carne. Esas eran las torturas que recibió Jesús. Lo pusieron a cargar una cruz pesada. Imagínese una cruz de 163 libras por un trayecto larguísimo. Y por eso le pusieron a Simón de Cirene para que le ayudara, porque él ya no podía, estaba cansado de tanto sufrimiento, de tanto latigazo, de tanto golpe. Estaba sufriendo el Señor. Una profunda sed sintió nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 22: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Pero lo más terrible, mis hermanos, lo más terrible es que en lugar de recibir agua, sus verdugos le dieron a beber vinagre. Le dieron a beber vinagre. Se dice que el vinagre y la miel hacen una mezcla de adormecimiento corporal, y es lo que los romanos usaban para que no sintiera tanto dolor. Pero él no quiso tomar este vinagre, lo rechazó. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros en esta palabra? Es posible que hoy te sientas así. Sí. Si esperabas que alguien aliviara tu dolor, en lugar de recibir ayuda, engrandeció más tu sufrimiento. En lugar de recibir un aliento de palabra que te animara en alguna situación difícil de tu vida, recibiste desaliento por de esas mismas palabras que alguien te ofreció, que alguien te dio. Eso fue lo que pasó en la cruz con Jesús. En lugar de saciar su sed, se le engrandecieron. Quizás tú te sientas así. En lugar de que alguien calmara tu dolor, engrandecieron tu sufrimiento. Pero hoy te digo, mi hermano, hermana, Jesús
ya pagó por ti y puedes llevar toda tu necesidad a Él. Él tomará control de tu vida. En esta noche quiero decirte que si alguien te hizo daño, no tienes por qué vengarte. No tienes por qué tomar venganza. Porque Jesús ya pagó todo por ti en esa cruz. Cristo lo vivió miles de veces, cientos de veces en esa cruz. Quiero decirte que no importa las circunstancias que estés pasando, si tú confías en tu Padre Celestial, Él guardará tu vida. Entrega tu dolor a Jesucristo. Él está aquí para sanar tu corazón y aliviar tu sufrimiento. Créelo. Ese es nuestro Señor. Él está aquí para aliviar tu dolor y tu sufrimiento. Cualquier circunstancia en la que tú estés pasando. Después que a nuestro Señor le dieron a beber vinagre, dijo la siguiente palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto dijo después de que le habían dado a beber vinagre. Otra vez, si usted se acuerda, cuando le llamaba Dios mío, ahí no era su padre, pero aquí otra vez le vuelve a decir Padre. Ahora Dios, que le había dado la espalda, se volteaba con él, con ojos de compasión, a mirar a su hijo como el único hijo que había dado la vida por la humanidad. Lo había vuelto a mirar con ojos de amor. Pero Jesús depositó su confianza en su Padre Celestial. El Señor Jesús estaba seguro que su Padre cuidaría de su espíritu y lo levantaría de entre los muertos. La enseñanza para nosotros en esta palabra es que siempre tenemos que confiar en nuestro Dios. Él no nos abandona. Él no nos abandona. Él no nos deja. Él nunca abandona a sus hijos. ¿Recuerdas a los discípulos en la barca cuando tenían temor? Señor, Señor, despierta, que nos vamos a hundir. Y Él fue a su rescate. Jesús nunca abandona la barca. Él nunca te ha desamparado ni te va a desamparar. No importa por lo que estés pasando, siempre estará ahí para aliviar tu dolor. El mismo Jesús que levantó, el mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos, también te levantará a ti de este mundo. De esta misma manera nos levantará a nosotros. El salmista decía: Señor, en ti busco protección. No me defraudes jamás. Ponme a salvo, pues tú eres justo. Dígnate de escucharme, date prisa, líbrame ya. Sé tú mi castillo de refugio y salvación. Tú eres mi roca y mi castillo, guíame y protégeme. Haz honor a tu nombre. Sácame de la trampa que me han tendido, pues tú eres mi protector. En tus manos encomiendo mi espíritu. Rescátame, Señor, Dios de la verdad. Querido hermano, querida hermana, llegará un día en que todos estemos en los últimos instantes de la muerte. Si esto llega pronto o llega tarde, recordemos que Jesús confió en su Padre y nosotros también confiaremos en Él, porque al cielo iremos donde está Él. Nosotros también estaremos con Él. Tenemos la fe en Él. Inmediatamente después, cuando Él pronunció la sexta palabra, dijo: consumado es.
que en texto griego original es tetelestai, consumado es. Entregó su espíritu y murió. Y se preguntará, ¿por qué la última palabra? Alguien se preguntará, ¿por qué la última palabra y no la anterior? Porque cuando Jesús dijo consumado es, lo que Jesús estaba diciendo es que ya nada más se podía agregar al sacrificio que había hecho Él en la cruz. Que la obra redentora en la cruz ya estaba completada. Que ya había redimido la humanidad y todos los que en Él creyeron. Todos los que en Él creyeron tenían el derecho y tienen el derecho al cielo por la obra redentora de la cruz. Lo que Él había hecho en la cruz, en el monte del Calvario, es un sacrificio para nosotros poder vivirlo. Dice Mateo 27, mas Jesús, habiendo clamado otra vez, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo, dice la palabra que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y el libro de Hebreos, ¿qué significa el velo de arriba a abajo? Se rasgó totalmente cuando dijo el Señor tetelestai. Precisamente eso, que por medio de Él tenemos redención a nuestro Padre Santísimo, que no necesitamos nada más, ningún otro sacrificio, porque Él es nuestro Redentor. Dice en Hebreos 10, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Es por esto, hermanos, por medio de Jesús que ya tenemos el camino libre hacia el Padre. Es por eso que ya ningún sacrificio es válido para que tú creas que llegas al Padre. El único camino es nuestro Señor Jesús. Él dice en su palabra, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie, escuche, nadie va al Padre si no es por mí. Esas son las palabras de Jesús. En esta noche yo te invito que si tú no has confiado después de haber escuchado el sacrificio en la cruz, si tú no has confiado y te has entregado completo y totalmente a nuestro Señor Jesús, tengas la oportunidad de hacerlo. Que allí donde estás tú en tu corazón, hagas una oración y lo aceptes como tu único Salvador. Que tienes la oportunidad de hacerlo, la tienes hoy. Que puedes estar en un proceso mañana o pasado, cuando tú pienses puedes hacerlo, pero nunca sabemos qué es lo que va a pasar después. Pero si tienes la oportunidad, hazlo allí en tu lugar. Confía en Dios. Él es tu Dios. Él es el que te rescató. Él es el que nos va a rescatar. Él es el que nos va a levantar, el que nos va a restaurar. A Él es el que nosotros ponemos nuestra confianza, en nuestro Redentor, porque Él ya lo pagó en la cruz del Calvario. Él hizo este sacrificio tan grande, que muchas veces lo pasamos desapercibido. Muchas veces creemos en la cruz, pero lo leemos y miramos nada más lo que Él pasó, pero no lo agarramos para nuestra propia vida. Yo te invito en esta noche, si te hace falta aceptar a nuestro Señor Jesús en tu corazón como tu único Salvador, acéptalo. Es el tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, mi Dios, por tu sacrificio. Gracias, mi Dios, por esa cruz, por ese gran amor que tienes a la humanidad. Gracias, Padre, por haber ministrado mi vida. Gracias, Padre, por habernos recordado, Padre, el gran amor, el gran sacrificio. Y que por eso, Señor, estamos aquí, para llegar ante tus pies y decirte gracias. No tenemos con qué pagarte, amado eterno Dios.
Eso que hiciste en la cruz es terrible. Pero si tú no lo hubieras hecho, no estaríamos aquí, Padre. ¿Qué hubiera sido de nosotros si tú no hubieras pagado el precio en esa cruz? El sufrimiento, las terribles injusticias que hicieron contigo. Pero tú quisiste dar tu vida, no te la quitaron. Tú la quisiste dar. Gracias, mi Dios, por eso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, vamos a tener un tiempo de momento de oración en la cual tú puedes orar ahí en silencio. Y la primera oración congregacional dice: Dios, te doy gracias por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario, porque me diste vida eterna. Cuando pienso en tu sacrificio por mí, usted diga lo que usted quiera y llórele al Señor un momento. Padre mío, gracias. Bendito Espíritu. Amén. Ahora dígale: cuando Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él tomó tu lugar para que no fueras rechazado por el Padre. ¿Cómo respondes ahora por lo que Él hizo por ti? Allí dale las gracias al Señor y llórale al Padre. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. La tercera es cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él perdonó a su agresor, que le causaron mucho dolor. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo de Dios está hablando a tu corazón acerca del perdón de los demás? Si el Espíritu Santo te ha hablado en algún momento de que tú tienes que perdonar, pídele al Señor ahí en tu lugar que te ayude a perdonar. Órale al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias por ese sacrificio, papá. Bendito eres.